Lo que hicieron los hijos de Jacob contra Siquén, su familia y toda su población fue algo que realmente causó mucho dolor a Jacob. Y como nosotros lo sabemos, en el día de su muerte, Jacob justamente le recuerda a Simeón y a Leví lo trágico, lo triste, lo sangriento que había sido ese día y que había marcado profundamente la vida del patriarca Jacob. En secreto, no entre mí ni mi honra se junte en su compañía. Jacob dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Eso está en Génesis 49 del 5 al 7. Esto nos dice que esa matanza por parte de Simeón y Leví realmente marcó profundamente los años posteriores de la vida de Jacob y que lo sumergió en una profunda tristeza. Además, obviamente, de lo que le había sucedido a su hija Dina. Jacob entonces creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y esa falsedad que habían manifestado sus hijos en ese carácter tan alejado de Dios era justamente la razón de algo. Y en la narración bíblica encontramos algo interesante, que dentro de la familia de Jacob, tal vez no su familia, su núcleo familiar, pero cuando me refiero a la familia, sabemos que Jacob tenía muchas otras familias que vivían también dentro de su gran pueblo, porque Jacob tenía pastores, capataces, mayordomos, que cuidaban de su gran hacienda, que cuidaban de sus animales. Y tal vez Jacob pudo descuidar el hecho de que todas esas personas que vivían con él y que compartían su vida tuviesen una legítima consagración a Dios. Jacob creyó, sí, que había un motivo suficiente para humillarse profundamente delante de Dios y pedir perdón por lo que había sucedido. Notemos que el relato bíblico nos dice que había dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Es increíble cuando leemos la historia de Jacob, de este patriarca, cómo podemos encontrar esta pequeña parte de la narración que nos dice que había idolatría dentro de la familia de Jacob. Y Jacob tal vez no lo sabía, pero cuando manifestó su profundo deseo de humillarse delante de Dios, él llegó a la conclusión de que el Señor los había tratado tal como ellos merecían. Y tal vez si continúan de esa forma, los iba a abandonar a la venganza de las naciones circunvecinas. Así que mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó a viajar un poco más hacia el sur, hacia Betel, a ese lugar justamente que le recordó la visión de los ángeles y la escalera. Aquella visión o aquel sueño donde se le había prometido una gracia divina. En ese lugar Jacob había tomado un voto delante de Dios de su consagración en su vida. Así que determinó que antes de marcharse de ese lugar sagrado, debía quitar completamente las manchas o la suciedad que existiera en su familia. Por lo tanto, mandó no solamente a su familia como núcleo familiar, como núcleo cercano, sino también a todos sus pastores y las personas que organizaban su hacienda, que limpiaran todo tipo de idolatría que existía allí, toda mundanalidad, y les mandó también a cambiarse sus vestidos. Y dijo, subamos a Betel, y allí haremos un altar a Dios que me va a responder
en el día de mi angustia. Así que con profunda emoción, Jacob en cierta forma repitió la primera visita a Betel. Cuando iba solitario en ese viaje, estaba muy cansado y cayó profundamente dormido, donde utilizó una piedra como almohada, y allí entonces tuvo el sueño de la escalera. Así entonces, Jacob ahora enternece su corazón, de tal forma que sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida más eficaz para prepararlos a fin de que se unieran con él a la adoración de Dios cuando llegasen a Betel. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Por lo tanto, ese temor que tenía Jacob de que debido a su pecado los habitantes de Siquem tomaran venganza por la muerte que sus hijos habían hecho, Dios infundió temor a los habitantes de la tierra, de modo que no trataron de vengar la muerte o la matanza de Siquem. De tal forma que el Señor se le aparece a Jacob y le repite la promesa del pacto. Y Jacob entonces erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra. Este pasaje bíblico nos llama profundamente la atención, porque notemos que cuando existe un pecado oculto, cuando hay algo que tenemos allí que nos gusta, que es ilegal ante los ojos de Dios, pero que lo hacemos porque es rico para nuestro sentir, que llena nuestra contemplación. Ese pecado que tenemos oculto o que mancillamos todo el tiempo permite que en muchas ocasiones nos lleguen profundos problemas a nuestra vida. Así como Jacob limpió su casa de toda idolatría, es justamente lo que nosotros debemos hacer. Debemos limpiar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón de todo lo que nos aleje de Dios, de todo lo que impida que sus bendiciones caigan sobre nuestra vida. Es entonces nuestra labor mantenernos a raya con todo lo que nos pueda llevar al placer mundanal, alejar nuestra vida de tal forma que podamos recibir grandemente las bendiciones que tiene Dios para nosotros. En muchísimas ocasiones no gozamos de sus bendiciones por tener siempre allí guardado algo que nos une con este mundo. Limpiemos nuestro hogar, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra casa de todo tipo de inmundicia y de todo asunto que haga una completa desconexión con nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.